Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un gusto que nos estén acompañando para que juntos estudiemos la palabra del Señor, porque cada semana el Señor tiene un mensaje que dar a nuestras vidas, pero no quiere que seamos solamente oidores, quiere que seamos hacedores. El día de hoy les voy a dar la porción de la semana que empezó ayer. Es la número 47 y se llama Mira. Y empieza en Deuteronomio, capítulo 11, de sus versos 26 al 16. Del capítulo 11, en su verso del 26, hasta el capítulo 16, en su verso 17. Primer libro de Samuel, primero de Samuel 20, de los versos 18 al 43. Isaías 54, de su verso 11 hasta el capítulo 55, en su verso 5. Juan, en su capítulo 4, del verso 1 al 6. Y primera carta de Corintios, en su capítulo 5, de sus versos 9 al 13. Esta es la porción de la semana para que ustedes en casita se pongan a estudiar y que el Señor les vaya mostrando mucha bendición de verdad para su vida. Y el día de hoy vamos a estudiar Éxodo en su capítulo 22, en sus versos 16 y 17. ¿Cuáles son las palabras claves que vamos a manejar en este verso? Son seducir, mujer, virgen, hombre, pagar, que es igual a dote. Acuérdense que depende de la versión, es como las palabras pueden cambiar. Casarse, que es igual a matrimonio. Y vamos a comenzar dándoles la bienvenida a mis hermanos. Bienvenida, Lili, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a Dios que nos permite estar aquí un día más, que nos permitió llegar hasta aquí para estudiar su palabra. Y hoy les quiero compartir que me traje la Biblia de la bisabuela. ¡Wow! Estaba yo viendo y la última revisión que tiene esta Biblia es la antigua versión de Casiodoro de Reina de 1569 y la última revisión es en 1960. Y lo que me hace pensar, mira, si la ves, o sea, está viejita, pero está casi intacta. Y pienso de cuánto se perdieron las generaciones que estuvieron antes de mí. Fíjate que hoy estaba viendo un video donde, que está en las redes sociales, lo están transmitiendo. Creo que es en Haití, donde van por las mujeres y niños que están siguiendo la palabra del Señor y las llevan hacia el llano y les disparan a matar. Y decía el pastor, porque habla en portugués creo, decía que debemos de orar por todas esas personas que están muriendo por predicar el evangelio, por seguir al Señor, porque de verdad la violencia que están viviendo es muy fuerte. Esa persecución que están haciendo con los que predicamos el evangelio y en aquellos lugares es algo muy fuerte. Y ahorita que tú decías, ¿no? Allá está penado tener una Biblia, está penado hablar de la palabra. Y yo pensaba, nosotros que tenemos la libertad de tener tantas versiones, de escudriñar la palabra, de que nos podemos reunir en un lugar para estar estudiando, para estar preparándonos espiritualmente, no aprovechamos muchas veces. Y a veces es molesto para los que están, por ejemplo, la pastora o a los que se ha levantado en este lugar, que somos los que impartimos la palabra, ¿no? De estar invitando a los jóvenes, de estarlos invitando. Llega un momento en que ellos se cansan, ¿no? Pero yo te invito, joven, tú que estás viendo y que estás al tanto de las redes sociales, que cheques realmente la libertad que tenemos ahorita. Y el hecho de que estén asesinando por leer la palabra o por predicar el evangelio, no es una cosa de juego. O sea, estamos hablando de que por algo está pasando, ¿no? Y que el Señor aquí tiene la respuesta para ti. No estés lanzando preguntas, no estés juzgando, no estés
copiando los pensamientos de otras personas, que sean ¿cómo se dice? Que no quieren seguir la palabra, que no quieren seguir el evangelio. Tú tienes un llamado y es muy importante. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces se ha manifestado en tu vida? De verdad, no oigas a otras personas. Eres tú con Dios, es tu relación íntima, es tu relación profunda con el Señor. Y Él te va a contestar todas las dudas que tienes, pero tienes que entregarle tu corazón, tienes que entregar tu voluntad, tener esa disposición de ir a leer un verso, aunque sea diario, uno solo, y el Señor te va a empezar a mover tu corazón. De verdad es una invitación, porque tenemos la oportunidad, está la libertad, y en otros lugares los están asesinando. Y a sangre fría, no es con el corazón de que, no, llegan, los acomodan a la señora con su hijo atrás y les disparan. Pues sí, somos afortunados de poder todavía estudiar con esta libertad la palabra. Y bueno, eso era lo que les quería compartir, mi reflexión, porque mi mamá me la dio y me dijo, toma, pues ya nadie la leyó. Y entonces dije, wow, te la regalo. ¿No? Es un tesoro muy grande porque la palabra nunca pasa. Siempre es lo mismo. Y bueno, yo no conocía a mi bisabuela, pero ni mi abuela ni mi madre estudiaron la palabra, y bendito sea Dios que me llamó, y hoy mi hija también es una discípula. Qué bueno. Amén. Charlie, bienvenido. Gracias. Antes que nada, agradecer a Dios por darnos la oportunidad de estar acá, y que es por su voluntad. Y pues bueno, vamos a darle toda la gloria a Él. Vamos a estudiar la porción que tenemos para el día de hoy. A mí en lo personal les voy a comentar algo. A mí fue un jalón de orejas tremendo esta porción. Y creo que es lo más importante, ¿no? Que el Señor, como buen Padre, nos educa y nos enseña de las cosas que no quiere que nosotros hagamos, y también de las cosas que tienes que tener como principio, ¿no? Puedes fallar en esto, te anticipa a cosas que puedes tú como persona, como humano, fallar, y te dice, ten cuidado para que no cometas los errores. Y siempre en la Biblia encontramos ejemplos de cómo el pueblo, en este caso el pueblo judío, las naciones, cometieron tantos errores que Él quiere que tú no los cometas. Entonces, y muchas veces te preguntas, oye Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué no me enseñas a mí? ¿Por qué? ¿Acaso vas a tu palabra? ¿Vas a mi palabra? Oye Charlie, pero antes de que continúes, ¿por qué no los invitas a que nos vean a través de las redes sociales? Sí, por supuesto. Antes que igual, provechito si están desayunando ahí en casita. Nosotros nos preparamos un cafecito antes de iniciar, y les recordamos nuestras redes sociales, que nos pueden visitar en www.veracidadchannel.com. También los invitamos a que puedan descargar las aplicaciones para iOS y para Android, ¿no? Es completamente gratis. Así es. Pues bueno, vamos a comenzar con el estudio de hoy y vamos a leerlo. Lili, si gustas leerlo en esa versión, ya me entró ¿no? Éxodo 22. Ajá, vamos a hablar de Éxodo 22 del 17. 16 y 17. Nos dice, si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. 16 y 17. 17. Uh-huh. En la versión Nueva Traducción Viviente habla de la responsabilidad social y dice, si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra pagar por una virgen. Vamos a iniciar con la primera palabra clave que en lo personal me llamó mucho la atención, que es seducir, ¿sí?
Y busqué en el diccionario común y me arrojó 4 respuestas. Y dice, la primera, atraer enormemente, ejercer alguna persona o cosa una gran atracción sobre alguien. Ejercer una gran atracción sobre alguien, ¿sí? Luego la 2, convencer, persuadir sutilmente, especialmente con el fin de que se obre mal. Ya tenemos ahí 2, ¿no? Que es atraer enormemente para persuadir sutilmente a alguien, especialmente con el fin de que se obre mal. La tercera, persuadir una persona a otra para que tenga relaciones sexuales con ella, sobre todo si se vale de argucias o artimañas. Me fui a buscar qué es argucias y dice que es un argumento falso, pero expuesto de modo tan hábil que parece verdadero, ¿sí? Y la cuarta me arroja a que este verbo irregular se conjuga como conducir. Ya estamos hablando de conducir a una persona, de que deja manipular. Su voluntad, le entrega su voluntad para que éste la conduzca. ¿Sí? Sí, que tiene que ver con la etimología, porque Okay. seducire se separa se y ducir, y ducere es guiar, dirigir, conducir. Ok, algo que me llamó mucho la atención es que hay unas palabras aquí que dice que en las diferentes definiciones dice que aparecen en las siguientes entradas como seducir, fíjense bien, alucinar, anticristo, burlador, camelar, erotizar, fácil, hipnotizar y nocivo. ¿A qué les recuerda esto? ¿A qué les recuerda, muchachos? Todas las clases pasadas que estuvimos hablando el carácter o las características de Satanás. De Satanás, así es. Después me fui a investigar en el diccionario hebreo y dice que es la palabra nacha. Me gustaría que me apoyaran en Jeremías 4:10, por favor. Sí. Dice que habla de los verbos engañé, engañado, engañó, que engañarán, para engañar y para seducir. Dice que es engañar grandemente, completamente. Dice que es una raíz primitiva para descarriarse, es decir, mentalmente para engañar o moralmente para seducir. ¿Me permites leer? Estoy en un diccionario etimológico. Ajá. Y dice, entendemos que seducir es guiar para conducir a uno separadamente por el camino que al otro le conviene. En origen, el verbo latín solo significaba llevar aparte a alguien y después atraerlo, conduciéndolo fuera del camino que llevaba. Y ahí todos sus sentidos adquiridos ya en latín. Estamos hablando de la etimología latina, pero me llama mucho la atención porque nosotros hemos hablado del camino. Así es. Y entonces, nuevamente, nos pone este paralelo de los que son separados para Dios y los que son separados para el otro camino que al otro le conviene. Y que usa todo para que se desvíen del camino, ¿no? Los que vamos en el camino, usa todo el otro para que salgamos de este camino. Hay otra, ¿me pueden leer Jeremías 4:10, por favor? Y dije, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Hasta el alma. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a la siguiente palabra que dice, vamos a Job 36:16. Y dice, es la palabra sud, y dice, incita, persuadióle, apartólos para pinchar. Fíjate, para pinchar. Estimular para seducir. Dice que es atraer, mover, persuadir, provocar, eliminar, poner en marcha, agitar y quitar.
Vamos a Job 36:16, por favor. Job 36. 16. Oye, hasta se pegan las hojitas. Sí. Job 36:16 dice: Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. ¿En la tuya cómo dice, Charlie? Dice Ajá. Job, Dios Ajá. está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Ajá. Está poniendo en tu mesa la mejor comida. ¿Sí? Hablábamos hoy en la mañana que el Señor siempre trata de alejarnos Ujú. de, como dices tú, de ese camino que no corresponde a Él, de ese camino al que nos lleva a la perdición o que nos lleva a la muerte. Pero ahorita que regresemos de este corte comercial, vamos a leer con un espíritu que es muy fuerte y que debemos de estar atentos porque realmente destruye. Y ahorita que continuamos después de este corte. Y continuamos escudriñando la palabra del Señor y estábamos leyendo los significados de la palabra seducir. Pero en la investigación me mandó al espíritu de Jezabel. Y esta historia de Jezabel viene en Reyes 1 y 2 y habla de la vida de ella, de cómo se desenvolvía, de cuáles fueron sus artimañas o sus mentiras que utilizó para seducir. Me gustaría leer que viene de la palabra hebrea Isabel, que es quizá casta, no casada, entera. Esta palabra de Jezabel realmente no tiene una etimología cierta. Es incierta porque le ponen muchos orígenes de esta palabra y muchas respuestas, ¿no? También habla que es no exaltada, que vienen muchas palabras. Dice que Jezabel es el nombre simbólico de una falsa profetisa de Tiatira, posiblemente tomado del nombre de la esposa de Acab, reina de Israel. ¿Me pueden apoyar con Tito 3:3, por favor? Y Primero de Reyes 16:29 también, por favor. Dice que Jezabel, en el léxico griego, en el moderno, sería Isabel, y es esposa de Acab, una reina impía y cruel que protegió la idolatría y persiguió a los profetas, dándoles muerte. Vamos a Tito 3:3 para que confirmemos de dónde viene, creo que ahí donde viene. Ajá. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Bueno, es Tito 3:3. Tito 3:3 es el contexto del que vamos a hablar, de este espíritu de Jezabel. En Primera de Reyes 16:29, Primero de Reyes 16:29, por favor. Primer libro de Reyes. Habla del reinado de Acab y dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ok. Vamos a primer libro de Reyes 16:31. Lili, por favor. Nos dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ok, ahí nos está diciendo que Jezabel sirve a ídolos, a dioses paganos. Vamos al segundo libro de Reyes 9:30, por favor. Porque ahí nos está hablando también de que ella fue una perseguidora de los profetas
y los mandaba a asesinar. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Segundo libro de Reyes 9:30, por favor. La muerte de Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Ok, fíjense bien. Ahorita van a estar escuchando así como que dice, ¿esto qué tiene que ver, no? Bueno, esta información que acabas tú de dar es el principio de la muerte de Jezabel, de cómo iba a morir, por lo que ella estaba haciendo. Vamos a Apocalipsis 2:20, por favor, que también nos habla de otro tipo de Jezabel. Dice que es equivalente a una segunda Jezabel, el nombre simbólico de una mujer que pretendía ser una profetisa y que, adicta al antinomianismo, reclamaba a los cristianos la libertad de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y nos manda Apocalipsis 2:20. 2:20 dice, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimento ofrecido a ídolos. Bueno, aquí ya estamos viendo algunas características de esta mujer, de todo lo que hace, ¿no? Fíjense, acá tenía un carácter que era dominado por esta mujer, por esta Jezabel. Terminaba siendo lo que ella quería, porque ella usaba la seducción de una manera que preparaba todo para que se cumpliera lo que ella deseaba en ese reino. Porque ella venía de una familia de sacerdotes donde le rendían culto a dioses paganos, ¿sí? Entonces, Acab no le importó y sin embargo se casó con ella, porque Acab tuvo un llamado del Señor. Entonces no le importó y se casó con esta mujer. Vamos a el primer libro de Reyes 16, del 28 al 33, por favor. Y lo vamos a estar repitiendo porque son las referencias en donde nosotros vamos a comprender de una manera más profunda lo que se está leyendo aquí. Primer libro de Reyes 16, del 28 al 33, por favor. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Hasta el 32? Hasta el 33, por favor. 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ok. Ahí ya tenemos un contexto más claro de lo que estábamos leyendo. Ahorita nos vamos a ir al libro de Reyes 21, primer libro de Reyes, en su capítulo 21, en el verso 25, para saber qué es lo que hizo Acab. Nos dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se vendió. Ok. De la palabra en la Biblia, ¿cuántos ejemplos hay de algunas esposas que han incitado a sus hombres, a sus esposos, a que dejen a Dios? ¿De quiénes se acuerdan ustedes? De la esposa de Job, por ejemplo. De Dalila. ¿Qué le decía, por ejemplo? Que maldiciera la de Dios. Que no le iba a cumplir y que para qué estaba ahí esperanzado y que, ¿verdad? Que sí. no.
que no le ayudaba y que no iba a hacer nada de lo que había prometido. ¿Y de la esposa de quién dices tú? Pensé en Dalila inmediatamente, Dalila. con la seducción, Dalila Ajá. y Sansón. Bueno, ahí es un vivo ejemplo también, ¿no? De este espíritu. Vamos a escudriñar lo que es el carácter de Jezabel. Este espíritu que también tenemos el ejemplo, nos dice Eva. nuestra pastora, de Eva cuando Por supuesto, incitó el primero. a Adán, que fue el primer ejemplo, ¿no? Ahí está. En la Biblia. Vamos a escudriñar lo que es el carácter de Jezabel o el espíritu, porque recordemos que son espíritus, porque la lucha no es contra carne, no es contra mi prójimo, es contra lo que él pueda traer o a donde o con el que él se haya vendido, ¿no? Porque Jezabel se vendió y le servía a un dios pagano. Dice que el espíritu de Jezabel usa la manipulación y el control. Vamos al primer libro de Reyes 21, del 4 al 16. Sí, Por favor, 21 del 4 al 16. del 4 al 16. Nos dice: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer, Jezabel, y dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. ¡Wow! Además me llama la atención que todo está en pregunta, ¿no? Como la serpiente que te habla al oído. Ajá. Ok. Vamos a rebeldía en primer libro de Reyes 18 del 4 al 13. Fíjense aquí cómo de verdad la mujer, dice la palabra, hay un verso que dice que la mujer, si es diligente, puede construir su casa o la puede destruir. Aquí es un vivo ejemplo de cómo ella seducía a su esposo, ¿sí? El rey lo seducía para que se cumpliera en ella o satisfacer sus deseos de tener más, de tener posesiones, de tener el control. Y fíjense que yo ahorita que lo estoy pensando, es como un reto, ¿no? Para ese tipo de personas, ¿no? O sea, no te lo quiere dar, no te preocupes. Yo sé cómo, yo ahorita lo voy a arreglar, ¿no? Bueno, vamos a rebeldía. Primer libro de Reyes 18 del 4 al 13, por favor. Sí, nos dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, porque conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Bueno, aquí la historia es de que Elías es un profeta del Señor, ¿sí? Y la guerra se hizo entre Jezabel y Elías, porque Jezabel quería que se adorara a sus dioses paganos. Y entonces ella mandó destruir a todos los que seguían la palabra del Señor. Y más adelante vamos a ver el desenlace, porque también ella confronta a Elías. Fíjense bien este espíritu, ¿no? Dice que tiene adoradores de Baal
en primer libro de Reyes 18-19, por favor, nos dice el número de seguidores que ella tenía. Primer libro de Reyes 18-19. Nos dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Baal y Acera. En otras versiones, por ejemplo en la mía, dice que son 850 seguidores de Baal, ¿sí? Pero aquí ya los está separando, de Baal y Acera. Así es. Porque ella adoraba a esos dioses paganos. Fíjate, en la Reina Valera utiliza la palabra de engañar y engaña a una doncella, ¿sí? Hace un rato que les comentaba de que a mí me llamó mucho la atención en esta parte, es cuando en Isaías habla, en Isaías 57:1, empieza a hablar de los justos, de las personas justas, ¿sí? Y si me permiten leerlo, y habla también del tipo de carácter de estas personas. Dice Isaías 1: la gente buena se muere muchas veces, los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué, tampoco se lo preguntan a sí mismo. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Pero ahí viene este tipo de personas: pero ustedes vengan acá, hijos de brujas, descendientes de adúlteros y de prostitutas, ¿de quién se burlan haciendo muecas y sacando la lengua? Hijos de pecadores y mentirosos. Rinden culto con gran pasión a sus ídolos debajo de los árboles, de los robles y debajo de todo árbol frondoso. Sacrifican a sus hijos abajo en los valles, entre los peñascos de los alcantilados. Wow. Vamos al primer libro de Reyes 19, del 1 al 3, pero después de este corte comercial. Y continuamos con la palabra del Señor. Y antes de irnos a un corte comercial, íbamos a darle lectura al primer libro de Reyes, capítulo 19, en sus versos del 1 al 3. Sí, nos dice: habla acerca de Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Bueno, aquí estamos hablando de que Jezabel iba a usar las amenazas para todo aquel que se le oponía. Y el primero que se le oponía era Elías. Porque Elías fue y habló con Acab y habló con esta reina, ¿sí? Porque no estaba haciendo nada bien lo que era el propósito del Señor con el pueblo de Israel. Entonces, dice que este espíritu siembra desaliento y desánimo. Esto está en la primera carta de Reyes 19:4, Lili, si me puedes acompañar. Siembra, primero de Reyes 19:4, por favor. Sí, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ok, entonces estamos hablando de que el desánimo, la tristeza, la depresión no es parte de nosotros. El Señor, recordemos que nos hizo a imagen y semejanza perfecta.
Y esto se contrapone a lo que Él siempre nos dice en su Escritura, que seamos alegres, que seamos animosos, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con lo que Él nos pide que seamos, ¿no? Dice, en Apocalipsis 2, del verso 20 al 23 dice, este espíritu se mueve conjuntamente con espíritus de seducción. O sea, no opera solo, son varios espíritus, que son promiscuidad, adulterio, fornicación, adicción y alcoholismo, etc. Usa el desenfreno sexual y la prostitución para conseguir sus fines, ya sean políticos o religiosos. Y vamos a Apocalipsis 2, del 20 al 23, por favor, Lili. Lo tengo yo, sí. Sí, gracias. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimento ofrecido a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que comen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Ok. Fíjense, la porción de la semana pasada habla de que salen, sí, los libera el Señor de Egipto. Pero toda ese pueblo estaba contaminado de la idolatría, de la promiscuidad, de todo lo que era Egipto, porque fueron 400 años en cautiverio. Por eso el Señor los lleva a vagar en el desierto, ¿sí? Peleando con esos pueblos que representan lo que nosotros tenemos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y está hablando en este verso, nos lleva y nos vuelve a recordar que nosotros tenemos que salir de esa generación pasada, de esa cautividad, para entrar en el reposo del Señor. Por eso, cuando ellos estuvieron vagando, esa generación se destruyó, se terminó, porque el Señor no permite que entre la idolatría, que entre la promiscuidad, que entre todo lo que trae este espíritu de Jezabel a su tierra prometida. No va a permitir que entre a la Nueva Jerusalén. Es el llamado que nos está haciendo el Señor. Deja tu hombre viejo para que entres entonces a vivir en la Nueva Jerusalén. Pero para que tú puedas llegar a la Nueva Jerusalén va a haber requisitos. Va a haber requisitos que debemos de cumplir. Y aquí nos los está diciendo. Tenemos que dejar la fornicación, el adulterio, la promiscuidad, el alcoholismo, esa forma de seducir para buscar un interés propio, ¿sí? Ya sea económico, ya sea de trabajo, ya sea lo que sea. El Señor nos dice, entrega tu voluntad a mí, ten fe y yo te voy a proveer de todo lo que tú necesitas. Entonces, es un llamado, es una invitación a que dejemos esa vida pasada y entremos en la nueva generación, porque nada más entraron 2. ¿Sí? Y seguimos hablando. Dice, este espíritu se infiltra entre los creyentes para arruinar el propósito de Dios con ellos y hacerles caer en la sensualidad y el libertinaje sexual. Su trabajo es agresivo para atraer la mundanalidad, el sincretismo, que son las mezclas religiosas, y la idolatría a la iglesia. Fíjense que aquí me quedé pensando en que muchas veces como jóvenes hacemos, bueno, yo ya no estoy joven, ¿verdad? Pero los jóvenes hacen como muchas bromas en relación sexual, o morbo, o doble sentido. Y aquí no lo está diciendo. O sea, este es un espíritu para hacer
para arruinar el propósito que el Señor tiene en tu vida y utiliza a la persona que le abre su puerta. Y llegas y entonces empiezan con esa invitación, ¿sí? El libertinaje sexual y todas esas situaciones que son como disfrazadas que es bueno para tu vida. Cuando eres joven, habla de las mezclas religiosas y la idolatría a la iglesia. Dice también que su operación consiste en controlar la profecía para manipularla e inducir a la iglesia al error y así hacerla víctima de la mentira y el engaño. Es muy importante que conozcamos y reconozcamos todas estas cualidades o este carácter de este espíritu, de Jezabel, porque no nada más esta persona que es Jezabel ha tenido la influencia de este espíritu. Ha habido muchas personas y ahorita se está viendo para manipular, para exaltarse, para todo. Entonces, en lo personal, ¿cuántas veces yo he caído en estas características? ¿Cuántas veces yo he usado la seducción, he usado la manipulación, he querido controlar? Y lo quiero decir abiertamente, porque empieza conmigo. Claro. Y ¿sí? Hombres y mujeres. Sí, y ¿no? Es tanto en hombres y mujeres, porque refiere aquí que se da en mujeres la mayoría de veces, pero ahorita lo vemos que no, que también en hombres. Y esto aplica para los que están al frente de una iglesia, para los pastores, porque ese desenfreno que se está viendo en tener poder, en tener dinero, control, en lo sexual, que ya atrás de ¿cómo se dice? Pues atrás de la iglesia, fuera de la iglesia, estamos viendo, fuera y dentro, ¿no? Sí. Que también hay abuso sexual. Entonces, recordemos que los tiempos de hoy están en desenfreno. Dice la palabra que las señales, algunas señales para el término del tiempo van a ser que vamos a regresar a como estaba los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra y todos aquellos, que había desenfreno sexual, que había idolatría, que no había pudor, que no había personas diligentes que se dejaban llevar, ¿sí? Porque habla también de los animales, hemos hablado de los animales, que quiere decir alma, un animal viene de ánima, de alma, pero son esos animales que muchas veces no se someten a su pastor. En este caso, nuestro pastor es Cristo. Y su palabra es lo que a nosotros nos guía, es lo que a nosotros nos va a enseñar qué es lo que es agradable a sus ojos y qué es para bien para nosotros. Pero si no entregamos nuestra voluntad, nunca lo vamos a poder ver. Tenemos que dejar de estar viendo la paja ajena del ojo del vecino, ¿no? Porque yo traigo una carga acá, que todavía ni la puedes, o sea, ya te cansaste también de cargarla, pero estás queriendo agarrar el bulto del vecino, y luego del de enfrente, y estás, y no puedes contigo. Y se manifiesta, hay amargura, hay tristeza, hay soledad. Se manifiesta cuando una persona no es feliz, se manifiesta en el cuerpo, la piel, todo se manifiesta, las enfermedades. Y todo eso viene aquí, como estas características que nos ha dado el Señor para que estemos alerta en la iglesia, para que estemos alerta de nosotros mismos, porque el Dios nos hace conscientes de lo que traemos y en lo que estamos cayendo. Entonces, cuando yo ya conocí, ya escuché manipulación y control, rebeldía, adorar dioses paganos, desaliento, desánimo, que vas con el vecino y quieres hablarle y le metes desaliento, le metes chismes, le metes todo en contra del prójimo, es que este espíritu se está moviendo porque primeramente te quiere destruir
te está dominando para entonces destruir a los demás. Fíjate, eso sí que cuando empecé a leer la comparativa entre las dos versiones, en una habla de doncella. Y precisamente Pablo da el significado de doncella. Y en 1 Corintios 7 dice que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Y también habla, en la Nueva Traducción Viviente, habla de una mujer virgen. Si vemos nosotros, Pablo se refería a la mujer como la iglesia. Así es. ¿No? Así espiritualmente. Entonces, este proceso que vive el pueblo de Israel nos lleva a de que tenemos que ser esa mujer virgen o esa iglesia virgen pura y apartada para Dios para poder entrar a su aposento. ¿Sí? Entonces es limpiarnos de todo, dejar todo atrás, ¿sí? Y empezar una vida nueva en Cristo. Precisamente es el volver a nacer, ¿no? Para quitarnos todo esto. Cuando empecé a estudiar, no sabía lo que el Señor quería para mí, enseñarme, y leía una vez, y leía otra vez, y volvía a leer, y no entendía realmente. Sí, así es el Señor. ¿No? Y hoy en la mañana, mucho antes de venir aquí, empecé a leer el primer versículo, precisamente, y habla de un engaño, y el engaño empieza desde el Edén, ¿no? De cómo el diablo engaña a la gente. Y habla de una doncella, de una mujer, ¿sí? Pero en mi vida, ¿qué pasa? Dios nos da dones, talentos, y también te pone a cargo de un ministerio, ¿sí? Como padre de familia, ahora lo entendí y le di gracias a Dios, porque la palabra misma te dice a ti que tengas cuidado de algo que pueda suceder o que esté próximo a pasar. Entonces, en este caso, yo tengo 2 hijas, y en este versículo a mí me dice el Señor: ten cuidado porque hay gente que engaña y puede seducir a tus hijas para separarlas del camino. Entonces fue un jalón de orejas, fue una fuerte atención de decir: yo sigo tus mandamientos, y dice el primer mandamiento: me amarás con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis prójimos, en este caso, pues obviamente es también mi familia. Los más próximos. Como ministerio, ¿sí? Entonces, tengo que caminar poniendo a Dios primeramente, pero también llevar a mi familia al camino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si una de mis hijas es jalada por el mundo? Tienes que ir, ¿no? Arrebatarla. Tienes que volverla al camino del Señor. Pero, ¿qué pasa si hay engañadores? Si hay personas, como lo estamos viendo, de que no nada más en mujeres hay ese espíritu de maldad, también hay en hombres. Entonces me dice: Carlos, ten cuidado, porque hay gente que puede llevarte a tus hijas al camino del mal. Corintios 7 habla precisamente de un matrimonio, y ahí ya integras todo el cuerpo de Cristo, sí, completo. Sí. Entonces te dice: pero para ti también puede haber consecuencias. Tienes que ser un hombre entregado a una sola mujer y tu mujer entregada a tu marido, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, y el Señor me abrió los ojos así, enorme. Gloria a Dios. Porque sí, muchas veces nosotros vamos pensando nada más en el Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Y vas como los animalitos que le ponen acá. Sí, unos... Ajá. No sé, con una visión de túnel. Sí. Nada más ves un ves punto hacia adelante. Sí, está bien, pero te dice el Señor y te recuerda: hey, ven acá. Tu familia le puede pasar algo así. A tu familia tienes que también decirles, enseñarles lo que puede suceder con el mundo. Fíjate, Charlie, que hay cuando dices tú que muchas veces tú tratas de seguir en el camino, pero a veces no tomamos en cuenta a los que están a un lado. Exacto. Eso se llama religiosidad. Y el Señor no quiere que tampoco caigas en eso. No.
quiere que abras tu visión, ¿no? Que reposes en Él y Él te va a ir guiando. Así como tú dices que traes su hoja, yo también en la semana tuve mi hoja, porque yo no entendía, yo decía, Señor, ¿cómo la voy a relacionar con la porción? ¿Cómo quieres? Y ayer estaba yo haciendo mis dibujitos y dije, no sé, agarré, mañana, Señor, por favor, dime qué quieres. Me levanto y ¡fum! Empezó, y ya sé qué es lo que quieres, ¿no? Amén. Bueno, nos hemos quedado en la mitad de esta porción. La semana que entra seguiremos escudriñando porque recuerden que pues el tiempo se termina. Muchas gracias, Lili, por habernos acompañado. Es un placer compartir con hermanos, sentirme en una familia en Cristo y por supuesto gracias a Dios que nos permite estar aquí. Amén. Muchísimas gracias, Charlie. Gracias a Dios por la oportunidad y le agradezco al Padre que me siga educando, ¿no? Gloria a Dios. Nosotros también le pedimos mucho que nos eduque. Pídanle también ustedes que les dé el discernimiento, la sabiduría y el entendimiento que venga de Él. Amén. Solamente. Porque que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Carece de